Dios bendiga más. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante, ¿verdad? He visto todos los testimonios que nos sirven para edificar nuestro transitar en el reino. Bendito sea el nombre de Dios. Y ciertamente hay muchas prácticas que nosotros la vemos cotidiana que son contrarias a lo que la palabra nos enseña. Nosotros como abogados a veces manejamos, ¿verdad?, los contratos y se manejan ventas, una venta de $1,000,000. La gente dice, ponme nada más 300, 400 para evadir los 600,000 del impuesto. Entonces, cuando caemos en esa práctica, estamos nosotros como creyentes, cuando entramos en eso, también estamos faltando a la palabra, porque estamos sustrayendo del precio que realmente debía ser el pago de impuestos. Estamos colaborando con esa situación, y eso es también pecado ante los ojos del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos hay muchas cositas también como esa de la luz, ¿verdad? Como decía la hermana Mercedes, y así es, ellos les gusta mucho cambiarlo ponerle cable, quitarle el cable a uno, se lo le pegan en el otro, y entonces la luz como natural va a bajar porque no está consumiendo, porque le pusieron el consumo a otro. Y ponen al contador a producir muy mínimo. Ese tipo de trampas siempre la han promovido. Entonces nosotros, los creyentes, ese es el gran sacrificio de ser creyente, o la gran prueba de ser creyente. Es que nosotros, en medio de este mundo que vivimos, que no podemos salirnos de él, tenemos que ser fieles a Dios. Mientras estemos en él, tenemos que vivir luchando contra todas esas artimañas del enemigo, y que muchas veces al cristiano nos la presentan con la finalidad después de ellos mismos acusarnos. Tú ese que es cristiano, pero aceptó robarse la luz, y ya estamos ahí mismo cogidos con el testimonio. Bendito sea el nombre de Dios. Pues Dios le bendiga una vez más, y Dios siga guardando cada una de las familias aquí de Nuevo Renacer. Y Dios bendiga a los hermanos que están, los jóvenes, ¿verdad?, en su gran mayoría que están para el campamento. Algunos hermanos están aquí presentes, ¿verdad? Y hay que colaboran también, que no son jóvenes, pero colaboran con los jóvenes y están allá. Es decir, que Dios bendiga a cada uno de ellos y que todo sea para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pues bien, vamos a compartir en esta tarde una enseñanza que está en el libro de Génesis. Bendito sea el nombre del Señor. Una historia muy conocida y muy mencionada, bendito sea el nombre del Señor, que es la historia de Sodoma y Gomorra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al capítulo 19 de Génesis. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 19. Se pueden poner sobre sus pies cuando lo tengan. Alabado sea el nombre de Dios. Damos gracias a Dios una vez por cada uno de estos testimonios, ¿verdad?, que enriquece nuestro caminar. Y esa victoria, ¿verdad?, nuestra hermana Lori sobre su madre. Es decir, que es importante mantener siempre la confianza y la fe. En estos días también había una hija de una prima hermana nuestra, que gracias a Dios y las oraciones del Señor, que ustedes todos colaboraron, ella ya salió de su estado crítico y prácticamente está ya próximo a ser, si no le han dado de alta de ayer para acá, ya debe estar en su casa. Bendito es el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Por ello debemos tener tiempo que estar intercediendo, no dejar de interceder nunca, porque es la razón nuestra, ¿verdad?, de existir, creyéndole a Dios, intercedemos unos por los otros para que el Señor siempre sea glorificado, que es la razón de nosotros, en la existencia de nosotros, es que Dios se glorifique en gran manera, en todo lo que nosotros hacemos, y en todo lo que podamos pedir, sea ejercitada la fe, a los fines de que el Señor se glorifique. Pues bien, estamos aquí en el capítulo 19, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde,
y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y le hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a las puertas y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quitad allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia el varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, añade ricas y abundantes bendiciones, porque tus palabras son benditas en sí mismas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Vacéanos de todo prejuicio, Señor, de todas cosas que no sea de tu agrado, y llénanos del poder de lo alto, Dios amado. Porque no queremos que tu palabra fluyan contaminadas, sino que sean las palabras que tú has revelado para este día, para con nosotros, Señor, y que la guianza de tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo, Señor. Gracias te damos, Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Sodoma y Gomorra, ciudades muy mencionadas, muy mencionado, y en estos tiempos cobran mayor vigencia, porque ¿qué estamos observando? ¿Qué estamos observando en estos tiempos? Ahorita se mencionaba en la clase bíblica sobre un acontecimiento que el mundo cristiano repudió, en cuanto a que hicieron una réplica burlesca, irónica, sobre la que era la última cena del Señor, donde el personaje principal eran todos de la línea de homosexuales, lesbianas, transexuales, es decir, los 12 que debían estar en el frente, eran todos de esas cosas que son abominables y aberrantes ante la presencia de Dios. Con eso quisieron ellos como burlarse. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso debe llevar a los creyentes a la meditación de la palabra de Dios. El Señor nos enseña a través de Mateo, ¿verdad?, y otras cartas, otro evangelio, sobre cómo serían los tiempos, ¿verdad?, de su venida, cómo estaría la gente. No hay duda de que hay un total desafío a la norma cristiana. No hay duda de que estamos viviendo unos tiempos de una inmoralidad como nunca se había visto. Es como si el hombre de buena primera le perdió totalmente, se desquició, y la moral no importa en lo absoluto. Bendito sea el nombre de Dios. Son tantas las depravaciones que se están observando, tantos los mensajes directos contra lo que son el orden, podríamos decir así, establecido moral de las sociedades que conocíamos. Bendito sea el nombre del Señor, que crea espanto en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en esta tarde vamos a estar meditando
sobre una necesaria intercesión. Sobre una necesaria intercesión a Dios. ¿Por qué sobre una necesaria intercesión a Dios? Nosotros debemos estar siempre intercediendo por este mundo que se pierde. No debemos nosotros convertirnos en jueces, sino en intercesores. Porque muchos son los que están siendo turbados con los mensajes subliminales. Se están procurando conducir desde la niñez al hombre hacia la perversión. Y uno tiene que tener conciencia plena de quién está detrás de ese plan. De quién es el ideólogo de ese plan. Y que está usando el poder de las grandes naciones. Porque el asunto no viene de las pequeñas naciones. Son los grandes líderes que dirigen las grandes naciones, son los que están llevando a cabo este proceso de perturbación moral, de este desafío ante Dios, a Dios, abierto, sin ningún tipo de miramiento. Antes, para una persona mostrarse en su condición de homosexual y lesbiana, guardaban cierto purito, como dice la gente. Pero hoy en día nos la quieren estrujar en la cara en toda actividad y en todo lugar. Es como si dijeran, este es el modelo, y ustedes lo cogen a la buena o lo cogen a la mala. De esa forma no están trabajando socialmente. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Que es la que está, si hay amor sobre esta tierra, es por el Espíritu Santo de Dios que mora en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay amor todavía sobre la tierra, por el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Y nosotros, como por ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, sin ser ninguno de nosotros, por ejemplo, de una de esas condiciones, pero éramos pecadores, éramos hombres separados de Dios por el pecado del primer hombre. Todos estábamos separados. Que su misericordia y amor nos reconcilió. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora nosotros, ya reconciliados con el Señor, ya en su redil, ya siendo parte de su reino, debe darnos a nosotros, herirnos el corazón cuando vemos lo que está pasando socialmente. Debemos ser personas que esa herida fuera como si nos la estuvieran causando nosotros directamente, ese bochorno social que se vive. Bendito sea el nombre de Dios. Porque de una manera tan depravada, no me sale otra palabra que pueda encerrar ese desafío, que no sea tan depravado y tan degenerada, tan degenerado que se muestran en sus actuaciones. Si eso es lo que sucedió en la Olimpiada, pero eso es lo que estamos mirando en las diferentes naciones. Ahora mismo, nosotros los creyentes tenemos que interceder por las elecciones de Estados Unidos. Como tenemos que interceder por cada elección del mundo y como hemos estado intercediendo por la situación de Venezuela. ¿Y por qué Estados Unidos? Estados Unidos, de ser una vanguardia en el Evangelio, ahora se está trastornando ese mensaje de vida que llevaba muchos misioneros estadounidenses. El fruto de muchos, siendo Estados Unidos una nación formada por inmigrantes cristianos, ingleses, que fueron de los primeros que llevaron el mensaje a esa tierra que hoy se conoce como Estados Unidos de América. Sin embargo, ellos, totalmente dándole de espalda a Dios, no solamente han dictado reglas para que no se lea, no se conozca el Nuevo Testamento, no, sino que esta administración, especialmente las administraciones de los demócratas, están llevando todo un proceso de inmoralidad agravado, podríamos decirlo así, con la anuencia de ellos. ¿Y por qué decimos que tenemos que interceder por las oraciones de ellos?
Cuando el presidente Trump tuvo con la presidencia, él dio paso para moralizar la sociedad norteamericana, el gobierno norteamericano principalmente, y sacó de la página oficiales, sacó los proabortistas, le quitó los fondos y también se quitó la página que tiene que ver con la LGTBQ, como dice nuestra hermana constantemente en la oración. Es decir, procuró limpiar lo que tenía que ver con el gobierno de Estados Unidos. Pero esto inmediatamente llegó Biden, restableció ese tipo de cosas. Y ellos son abiertos promoviendo esa inconducta moral, esa perturbación moral. Entonces, en este momento, en este momento debemos estar nosotros desde ya orando por esas elecciones de Estados Unidos para que los demócratas no sigan en el poder más allá de este año en el que estamos, del 2024. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se maneja un establishment, algo que son lo que es la política de Estado que se le impone a todos los presidentes. Pero esta política que llevan los demócratas son una política que promueven el sodomismo y Gomorra, disfrazado de inclusión, que es lo que se ha tomado la frasecita ahora, disfrazado de inclusión, han procurado dañar moralmente y contrarrestar lo que es el mensaje céntrico de la iglesia. Porque, ¿qué nos indica esto? ¿Qué nos indica lo que estamos viviendo? Que la iglesia se aproxima a la persecución de la iglesia abiertamente. No como está sucediendo solamente en las naciones africanas que dirigen los musulmanes o que tienen orientación musulmana en su gran mayoría. No solo como sucedía en las naciones árabes, ¿verdad? Dirigidas musulmanamente bajo el Corán y sus reglas que son contrarias al Evangelio, sino que ya Occidente, que estaba a la vanguardia del cristianismo, Occidente se ha transformado en los últimos años a todo lo contrario de lo que el cristianismo sostiene. Por eso lo vemos en Estados Unidos, Europa, con la misma actitud, con la misma política de demoralizar, o no diríamos, no solamente usar la palabra demoralizar, sino de dejar de lado lo que son los preceptos de la palabra de Dios. ¿Pero se quedará en ello? No. Es una agenda que trata de imponerse también a nosotros, los países pequeños. Y aprovechan algo que sucede en toda persona, una persona común y corriente como nosotros, podemos decirlo así. Si usted se endeuda, usted automáticamente, a lo que usted le debe, usted no le puede parar el pechito, usted no puede ponerse a lo bravo, porque usted le debe y tiene que estar claro que le paga o se está tranquilo. Y eso están haciendo con estos países pequeños. Le permiten un endeudamiento irresponsable, como está aconteciendo aquí, y después trazan las reglas que ellos quieren. Porque cuando tú tienes ya cola por donde pisarte, pues también son los elementos de la corrupción. La corrupción, el asunto de las drogas. Pero la usan no un elemento realmente de adesentamiento y moralización, sino como un proceso de control. Te permiten para de luego entonces trazarte la pauta cuando ya tú saben que tú te en falta, que tú estás a su merced. Entonces son como esa vieja soguita que te imponen. Si no me hace esto, te trato por esto, porque ya tengo los elementos en tu contra. Entonces, todo país que se endeuda pierde en sí su soberanía, o va en proceso de perder su soberanía.
porque no se va a gobernar con el que le deben. Esos países van a imponer sus reglas porque tú tienes, y por eso vienen esos fondos monetarios y todo ese tipo de cosas. Y se imponen y ponen los programas que ellos dicen que tienen que aplicarse porque ellos se van a cobrar de esa manera. Bendito sea el nombre de Dios. Pero yo quiero enfatizar en lo moral, en lo que está atañendo en estos tiempos, donde estamos mirando que estamos sorprendidos con la manera tan depravada, y degenerada con que nos están bombardeando, donde el sistema educativo nos han procurado penetrar en varias veces, se ha levantado grupos, movimientos en contra, pero el único obstáculo esencial que tiene para esa agenda perversa y malvada es la iglesia, y es la que van a tratar de destruir. Y cuando ustedes ven ahorita, hablábamos un par de situaciones que se han dado con pastores, y situaciones que son de manera vergonzosa, ¿verdad? Reprochable. Pero hay iglesias, hay movimientos que se han hecho con esa finalidad y se levantan hombres con esa finalidad, para desacreditar la iglesia. Porque ese es el propósito de Satanás, desacreditar la iglesia, que la iglesia no sea el estandarte moral con que la sociedad todavía aún lo que no son adherentes a ella, no son militantes de ella, reconocen su estandarte moral, reconocen la moralidad de la iglesia, el fundamento moral fuerte que tiene la iglesia. Pero se está trabajando para contrarrestar esa situación, vulnerar nuestras enseñanzas. Por eso que tenemos que, como cristianos, como creyentes, en este tiempo de una tecnología avanzada, saber discernir y pedirle a Dios el discernimiento, el entendimiento de los tiempos, para cuando todas esas cosas que se nos presentan a nivel de las redes, nosotros poder tener la certeza de definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque hoy en día hay mucho disfraz, hay mucho falso profeta y falso maestro en esas redes. Y la iglesia tiene que día más que estar preparada y velando, porque nuestro Redentor se acerca con seguridad. Cristo viene. A la voz en nombre de Dios. Y nosotros, ante este mundo que luce, que va hacia un precipicio, moralmente hablando, entonces la iglesia tiene que estar en la brecha intercediendo, no cansarse de interceder, para que los perdidos puedan ser disminuidos en gran manera, porque han reconocido a Cristo como su Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. En esta historia de Sodoma y Gomorra, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, fíjense la condición. Pero previo a eso, los creyentes tenemos que mirar siempre con un corazón, tener siempre un corazón envuelto en el temor de Dios, en la dirección de Dios. Cuando hablo del temor de Dios, en la reverencia, en la obediencia, y no dejarnos llevar por a veces con esas avaricias que siempre hay también dentro de nosotros a través de la carne. Porque cuando se produjo la situación entre los pastores de Abraham y de Lot, cuando nada más miró el beneficio económico que podía darse con la llanura. Cuando él escogió el lado de la llanura donde estaba la ciudad de Zoar y esas ciudades que no eran como natural, ciudades paganas, él nada más vio los beneficios de la llanura. Y si ustedes fijan en la lectura que hemos tenido, ellos, en su deseo de llevar a cabo la transgresión de esos varones que Dios había enviado, ellos dicen: ven acá, tú vienes ya, tú vas a ser juez de nosotros, tú vienes aquí, te aceptamos, y ahora tú quieres ser juez de nosotros. Nosotros lo vamos a aceptar, porque ya ellos saben que él era un allegado. Ellos se habían
ellos iban a madurar y él había podido mantenerse ahí en base a la tolerancia, podríamos decirlo, que ellos tuvieron con él. Y a la protección, sin duda, de Dios. Pero fíjense que en su interés de que ellos no violentaran a esos hombres o esos ángeles enviados por el Señor, Él les presta hasta a sus hijas. Pero ellos no tenían interés porque lo de ellos era lo contranatural, lo contranatura. En eso estaban hombres, y dice y especifica la palabra, desde el más joven hasta el más viejo. Era una corrupción generalizada. ¿Qué estamos mirando hoy? ¿Solamente jóvenes? No, están de toda la etapa de edades. En este proceso de degenerativo moral o de degeneración moral. Entonces la iglesia tiene el deber, más que nunca, de interceder. De interceder para que, en primer lugar, nuestra familia, nuestra parentela, pueda no caer en esas debilidades, en esas transgresiones contra la palabra. Porque el mensaje que se está enviando, el mensaje como se está manejando, es para confundir a muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Para confundir y perturbar a muchos. Porque es que lo estamos mirando hasta en la sopa, como diríamos decir, la influencia malsana. Cuando digo hasta la sopa, si unos muñequitos, usted no puede dejar libertad a su niño de mirar redes, de mirar muñequitos, porque antes usted decía, le pongo los muñequitos, pero cuando vienen los muñequitos que está transformando el muchacho o la muchacha. Te dejo el celular, que es la práctica más común de nosotros los padres de estos tiempos. Criar al muchacho con la ayuda del celular o la tablet. ¿Qué está pasando con eso? Estamos dejando al muchacho a la conciencia del muchacho. Pero se supone que nosotros los padres, hasta tanto la persona no quiere mayor edad, los responsables de los niños somos nosotros los padres. Porque somos los que tenemos claro lo que es el bien, lo bueno y lo malo para con ellos. Entonces, ese control de los padres no puede faltar en relación a esos medios de tecnología que están usando nuestros hijos. Porque nos están adoctrinando a través de ellos. Pero si eso no es suficiente, ya le decía de los libros escolares, la misma práctica. Porque el asunto es que tenemos que imponer y implantar esta situación. Pero esto se empezó a darle más hincapié a partir de los años 72 con uno de los Rockefeller, que empezaron ellos ya a visualizar quién era el obstáculo para llevar la agenda que ellos querían llevar de inmoralidad. ¿Quién se opone al aborto en el mundo? La iglesia cristiana. ¿Quién se opone a la homosexualidad? La iglesia cristiana. ¿Quién se opone a la transexualidad? La iglesia cristiana. ¿Quién se opone a todo lo que va contrario a la moral? La iglesia cristiana. Pero la iglesia cristiana tiene que estar hoy más que nunca velando, como dice la palabra en Mateo. Velando. ¿A quién le va a ser fiel? ¿A quién va a escuchar? ¿Al hombre o a Dios? Y si está dispuesto, si está velando y está firme, ¿a quién le debe? ¿A quién se debe? Entonces debe estar alerta en estos tiempos que se está viviendo. Bendito sea el nombre de Dios. Esa agenda 2030 es una agenda disfrazada de buenas intenciones. En 17 ejes y 169
de apoyo que tiene esa agenda. Es un disfraz, un disfraz para la sociedad, para disfrazarse como para el medio ambiente, que la inclusión humana y todo lo que se está manejando es para los fines de llevar a cabo ese proceso de, ante todo, de vertebrar, de anular la influencia de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y quién es beneficiario de que la iglesia pierda fortaleza? Satanás y los que le sirven. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué hizo Abraham ante la situación? Porque los dos ángeles pasaron por donde Abraham y se iban a retirar. Si usted ve en el capítulo 18, su versículo 16 en adelante, se van a dar cuenta que Abraham, ellos estuvieron de Abraham y se iban a retirar, pero dijeron: no podemos irnos. ¿Cómo no vamos a ir sin decirle a lo que vamos? Y eso lo pueden ver ustedes en el versículo 18. Porque ya el Señor había prometido que Abraham sería una nación grande y poderosa. Entonces ellos meditando sobre esa verdad que el Señor ya había establecido. Entonces, ¿cómo no le vamos a saber al siervo Abraham sobre lo que era el propósito? Pero Abraham no escuchó la información y se quedó lamentando: ay, Dios mío, caramba, y lo que está allá. Ay, Señor, caramba, que... No. Él no se quedó lamentando esa situación, sino que aprovechó la relación que debe tener todo creyente con Dios y empezó a interceder. Eso lo podemos ver en el versículo de ese mismo capítulo 18, de su versículo 26 en adelante. Comenzó con 50 y no fue hallado 50 justos. El Señor no la destruiría Sodoma y Gomorra si había encontrado 50 justos. No encontró 50, pero 40, no encontró 40, 30, 35, 20, 25, 10. Al final ya no pudo más que debatir con el Señor. No podía despedir ya más, porque no se encontraron ahí. ¿Y qué usted cree que estamos viendo hoy? Y reitero la palabra, hay un adoctrinamiento para justificar esas actitudes. Hay un adoctrinamiento abierto y sin tapujo, donde mucha de nuestra juventud y muchas de las personas empiezan ya a dudar de los conocimientos bíblicos que le habían sembrado en tiempos anteriores por sus padres. Muchos empiezan a dudar si es justo e injusto, porque se vende y se promueve como que las víctimas son ellos y que nosotros somos su verdugo. Eso es lo que se promueve. Entonces a nuestros hijos se lo presentan, y a los que desconocen el poder de la palabra se lo presentan como si fuese que se está haciendo un acto de injusticia con ellos, que se está excluyendo porque somos, como cuando se usa el tema de racista, o que somos discriminatorios por su condición. No. Nosotros amamos al pecador, pero no el pecado que practica, como el Señor nos enseña en su palabra. Nosotros los que no podemos estar de acuerdo nunca con lo que practican, pero ellos queremos que se salven y vengan a Cristo Jesús. Por ellos debemos interceder. De hecho, ahorita mencionábamos al hermano Junior Santo, que no ha dado un par de charla aquí. Él estaba en ese ambiente, él estuvo por el motivo que usó el enemigo para engañarlo, ¿verdad? Pero él fue rescatado por el Señor. Y así hay otros.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la intercesión siempre será necesaria por el cristiano. No podemos darnos por vencido, no podemos darnos como que esto no tiene solución. No, nunca jamás. El poder está en Dios y está delegado su autoridad a todo creyente que ha creído y ha confiado en Jesucristo como su Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros como iglesia lo que tenemos que estar intercediendo para que esta sociedad, esa inmoralidad no corme en nuestra República Dominicana. Fíjense que el Congreso se dio para que ustedes vean cómo que está esta sociedad y cómo va esta sociedad. Se da una situación de un congresista que dice que la mujer no tiene que tener una situación de pareja, él no tiene que estar con su señora, porque él no puede, su señora no se puede negar, y lo explica de manera como una relación de pareja, de que si no hay inconveniente, que eso siempre ha sido así, si no hay inconveniente, pues la pareja tiene su momento de intimidad. Pero ¿qué trataron? Tergiversaron su palabra y lo magnificaron, pero era con la finalidad de hacer daño a lo que es el principio bíblico del cristiano. Ese era el propósito. ¿Y qué hicieron con él? Él estaba en una comisión de género de la Cámara de Diputados y lo sacaron. Porque estamos inconformes con tu pronunciamiento. Pero allá neutralizaron una voz de una de las personas que tiene Dios para contrarrestar esa política esa política de la Agenda 2030. ¿Ustedes se dan cuenta cómo va el asunto? Entonces los creyentes tenemos que tener conocimiento claro de la palabra, y cuando nos dan la oportunidad de hablar por cualquier medio, tenemos que tener claro lo que vamos a decir. Tenemos que tener claro nuestras ideas, cómo vamos a expresarlas, porque se está haciendo un uso manipulado cada vez que tienen oportunidad para debilitar la iglesia. El hermano Ezequiel se pronunció, Ezequiel Molina Rosario, sobre una situación, cuando el matrimonio de dos famosos de aquí. ¿Y qué sucedió? Cuando viene el problema del pastor sin régimen de los Alcarrizos, ¿por qué no se pronuncia sobre eso? Pues eso, la finalidad no es simple. La finalidad es simple. Es desacreditar voces que representen la palabra, la voz del Señor en nosotros los hombres. A la voz en nombre de Dios. ¿Y por qué insisto sobre esto? ¿Y por qué este mensaje en este día en esto? Porque a veces estamos mirando que la iglesia está creyendo que como que estamos jugando, que Jesús nos dijo, yo vengo como en 20,000 años. Bueno, yo no voy a estar aquí esos 1,000 años, o esos 2,000 años yo no voy a estar aquí. Y estamos como tan indiferentes a lo que está pasando. Estamos tan dormidos con lo que nos estamos viendo, que sinceramente debemos sentir compasión de nosotros mismos. No estamos mirando tan claramente cómo el enemigo nos está primero trabajando, quitándonos la base de apoyo, queriendo quitar la base de apoyo en cuanto a las ideas moralistas y de buena sociedad que representa la iglesia, la verdadera moral que la representa en Cristo Jesús la iglesia, para trastornar en personas anticuados, racista y discriminatorio. Es para ahí que no estamos trabajando, a los fines de que nosotros perdamos autoridad ante el pueblo, que la moral que la gente que representa a la iglesia se vea burlada, o no diría burlada, sino disminuida, para entonces ellos ejercer con más confianza su agenda. Y ese es el propósito claro que tienen, porque ese es el propósito de debilitar la iglesia, hasta al punto de que ya han empezado a manejarse en ciertas asambleas de esos organismos que tienen que ver con de la ONU, de esos organismos de la ONU que tienen que ver con esa parte. Ya ideando cómo es que van a
y de ahí, ideando cómo van a tratar de crear una, se está hablando de la religión única, pero no es religión, ellos quieren religión, ellos no quieren, nosotros no somos una religión como tal, nosotros somos como pueblo, que la iglesia de Cristo aquí en la tierra, la iglesia de Dios aquí en la tierra, nosotros más que una religión, porque los religiosos piensan en forma y en rituales, nosotros estamos establecidos por la verdad de la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Y es la palabra de Dios la que rige nuestra vida. Y es la palabra de Dios que nos debe conducir nuestro pensamiento. Y es la palabra de Dios que debe estar imbuida en todos nuestros quehaceres y donde quiera que estemos. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y así como Abraham, nosotros también podamos estar intercediendo por ese pueblo perverso, por los justos que hay en ese pueblo perverso, por los justos que hay en las naciones. Tenemos que estar clamando a Dios por aquellos que tienen el temor de Dios y que se sienten acorralados muchas veces por la campaña despiadada que están viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque una campaña despiadada con objetivo claro de destrucción. Ahora, unas palabras que ya las que teníamos que conocer ya no son suficientes para definirnos, sino que empiezan a inventar nueva terminología, pero todo en detrimento de la familia, como Dios la había creado en su origen. Todo en detrimento de los valores que se nos hubiesen enseñado. Bendito sea el nombre de Dios. Y la iglesia se mantendrá o nos mantendremos indiferente, o empezaremos a hacer lo que estamos llamados a hacer, que es estar en la brecha intercediendo por este mundo que se pierde. Intercediendo, orando, pero también actuando. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos muchos hogares viviendo situaciones difíciles. Tenemos mucha gente mirando los días desconsolado y desorientado, que no saben qué hacer ante el bombardeo tan grande que están viviendo y viendo cómo sus hijos se les salen de sus manos, donde se promueve el irrespeto hacia los padres. Entonces, bueno, esto está tan podríamos decir que buscando la putrefacción. Oye, que es cotidiano ya ver en esas mismas redes, ya no se conforman con promover la relación entre primos, entre hermanos, entre suegros y nuera, ya están hasta promoviendo padre e hijo, hija y padre. Ya han llegado a lo bochornoso de querer plantear situaciones de relaciones de esa manera. Pero ya más aún ahora, escuchaba que hay una nación que va a permitir que la gente, si quiere casarse con un animal, se case con un animal. Oye, ¿a dónde va el mundo? ¿Por dónde va el mundo? ¿Por dónde? Pero todo eso tiene finalidades. Eso no es a lo loco. Eso tiene un plan concebido del mismo cerebro de Satanás. Y solamente hay uno que puede tener eso. Solamente hay una institución aquí en la tierra, que es la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios, que fue para esos planes. Pues esa iglesia tiene que estar donde debe estar. ¿Dónde debe estar esa iglesia? En la brecha. Cuidando el lugar donde Dios lo ha puesto. Haciéndolo para lo que el Señor lo llamó, haciendo la voluntad de Dios. Es ahí donde tenemos que estar como iglesia. No solamente nuevo renacer, estamos aquí con nuevo renacer, pero es la iglesia de Jesucristo que conquistó a precio de sangre. Una iglesia que no se desenfoque, que no se mete en su cabeza que la bondad y el bienestar nos corresponde ser
estar bien prosperado, estar bien acomodado, porque somos hijos del rey. Como se lo han pedido promover. Como tú eres hijo del rey, tú tienes que vivir bien. Tú no puedes vivir mal. Tú tienes que tener buenas comodidades. ¿Y dónde dice eso la palabra? Es verdad que nosotros no estamos al margen de vivir cómodo. Eso es verdad. Si nosotros aplicamos la palabra como está, tenemos la tendencia a vivir cómodo, porque primero no vamos a estar envueltos en ningún tipo de juego, ni vicio, nada para naturaleza que hace que el dinero rinda. Vamos a estar consagrados a hacer las cosas en excelencia para Dios. Estamos para vivir cómodo. Ahora, pero no es que el Señor nos promueve como si el objetivo de nosotros aquí en la tierra es mostrar a Dios a través de la riqueza o de la comodidad nuestra. Nosotros como iglesia, si tenemos una manera de mostrar a Dios, es cuando nosotros ejercitamos la fe para que todas esas cosas que se practican mal, nosotros no tenemos de hacerlas. ¿Cómo glorificó Daniel al Señor? No cayendo en adoración de otro dios que no fuera Dios. No haciendo lo que el otro quería que hicieran por temor ni miedo, sino que él preferir perder la vida por mantener mi obediencia al Dios que le sirvo y la adoración al Dios que le sirvo. Sadrach, Mesach, Abednego. Pues tenemos lo bíblico, pero hay muchos mártires que no son de las que están en las palabras, sino que son posteriores a las escrituras, que murieron por conservar la obediencia a Dios antes que a los hombres. Jacobo y Juan no hablan de eso en Hechos 4:18 y en 5:18. No hablan de esa obediencia. Cuando pedían que dejaran de hablar en ese nombre de Jesucristo. Y ellos prefirieron mejor ser azotados y ser tenidos por digno por haber padecido por el nombre de Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a padecer por el nombre de Jesús? ¿Cuántos de nosotros seremos de los que sucumban cuando empiecen a exigirnos que tenemos que identificarnos con una marca? ¿Cuántos de nosotros transigiremos con eso? Ojalá que ninguno. Pero eso viene y está caminando. Todos los que estamos mirando en el mundo cómo se está moviendo la tecnología, cómo están usando esa herramienta el diablo para control poblacional, estamos caminando hacia esa situación. Ahora la iglesia no debe estar al margen. La iglesia debe estar intercediendo de continuo. Necesariamente tiene que estar de continuo intercediendo porque para que estas malvadas agendas y malvadas actuaciones que Satanás tiene preparado, no solamente contra el que no conoce a Cristo, sino también para los que conocen, podamos nosotros resistirla y que la iglesia, en vez de disminuir, crezca ante el mensaje vivo que representa. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos como en los tiempos de Sodoma. Ya voy a terminar. El Señor en Mateo nos enseñaba, nos decía cómo iba a ser en los tiempos de su venida. Nosotros no debemos olvidar esto. Que estas señales que estamos mirando, esta práctica ya que no es solamente situaciones de lo que se rumora, de lo que se vive en otras naciones, sino que nosotros mismos estamos mirando cómo llega a nuestra propia puerta. Donde prácticamente esta nación, lo primero que se intentó en esta misma nación fue sacar el escudo de la bandera en una meditación reciente. Se ha quitado ese símbolo que era propio en las comunicaciones estatales del escudo. Se ha quitado y se ha puesto la capellita del palacio.
Y esos son trabajos que vienen con una agenda. No, eso no es a lo loco. Eso es para ir quitando nosotros la identidad con la palabra y con lo que todo el tiempo nuestros fundadores idearon que Dios sea Dios, patria y libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y como decía aquí, concluyendo ya con lo que dice Mateo, que los tiempos de su venida serán que estará la gente como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en las mismas aberraciones, en la misma de generación moral que estamos observando nosotros. Usted decía en la clase bíblica que no podemos descuidar ni poner en manos de cualquier persona que llegue a nuestros hogares, ponerle, decía la hermana Mercedes Osaba, dejar que nuestros hijos duerman. Como se hacía yo recuerdo en casa se hacía eso. Que el que llegaba dormía, porque no había nunca cama para tantas personas que llegaban, se ponía a dormir con uno de los mismos sexos en la cama de uno de los miembros de la familia. Pero ahora en estos tiempos hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con quien usted pone a dormir sus hijas, aunque sean mujeres también. Cuidado con quien usted pone a dormir sus varones, aunque sean varones los que duermen también, porque usted no sabe la degeneración que ya hay en esa mente que viene. Entonces, la iglesia está llamada a orientar y a dirigir todos estos procesos, con todo este avasallamiento inmoral, degenerativo que hay, de degeneración y depravación. La iglesia está llamada a guiar a la gente, a contrarrestarlo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Somos nosotros, hermano. Somos nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, que estamos para contrarrestar esas situaciones. Ciertamente, lo que está profetizado se dará. Lo que estará de cumplirse se cumplirá. Pero no es que la iglesia con eso, no, eso se va a cumplir como quiera. Yo me voy a quedar sentado aquí, porque eso como quiera va a cumplirse. No, eso no fue lo que el Señor nos enseñó. Es que estemos todo el tiempo velando, ¿verdad? Y estemos haciendo lo que su voluntad. Por ejemplo, nos dio un mandato. Porque Él, conociendo los tiempos, nos dio un mandato que fuéramos para todas las naciones, anunciando que el evangelio del reino, el arrepentimiento. Y después que se arrepientan, a discipularlo. Y después de discipularlo, a usarlo, para que la iglesia siga caminando y multiplicándose. Así que, hermanos, Dios le bendiga y Dios me le guarde. Es necesario que nos mantengamos en la brecha, necesariamente intercediendo por este mundo que se pierde. Que la iglesia no vaya a ser también confundida. Dios le bendiga y Dios me le guarde.